Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal de Liberios Message. En el día de hoy tenemos como tema la palabra que hablarás será dada. Estaremos utilizando el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Y dice de la siguiente manera: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En aquel tiempo, Jesús había enviado a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio, dice el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces Jesús les deja saber, id por todo el mundo, ir y predicar el evangelio, pero llegará un momento en que los entregarán. Y, y muchas de las cosas que pasaban en su mente eran que ellos estaban preocupados por lo que tenían que decir, como nos pasa a nosotros en el diario vivir. Muchas veces no le hablamos a una persona que conocemos del Señor porque no sabemos qué decir. Entonces, estos versículos a mí me han impactado en toda la vida porque confío en que Dios siempre me da la palabra que tengo que decir. Dice más, cuando os entreguen. Jesús sabía que los perseguirían. Jesús sabía que serían entregados a los principales, pero no debían por qué preocuparse de lo que tendrían que decir, porque la palabra que nosotros hablamos como hijos de Dios es la palabra que el Padre nos da a través de su Espíritu. Así que quiero tomar unos minutitos para dejarte saber que cuando tengas que hablar la palabra de Dios, simplemente confía en que Dios te dará la palabra. La palabra que vas a hablar será dada en el momento en que la vas a hablar y no le vas a decir algo incorrecto a una persona, porque es el Espíritu el que habla al Espíritu de la persona a la que estás hablando. Todo lo que nosotros hablamos es para exaltar a Cristo, para que la persona pueda reconocer que Cristo es su Salvador. Así que no nos preocupemos por lo que tenemos que decir, simplemente asegúrate de todos los días hablar la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, medita todos los días y por consecuencia el Espíritu de Dios te va a revelar en la palabra que necesita la persona que está hablando. No te preocupes por lo que tienes que decir, porque en aquel mismo momento Dios te dará la palabra. Exhortación del día. Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros desde el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador. Decía que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y es bien importante que cuando nosotros entendemos es saber que es Jesucristo viviendo en nosotros, la palabra que nosotros hablamos no es la nuestra, sino la de Jesús. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y por eso es importante que leamos todos los días su palabra para que tengamos nuestra mente inundada de la palabra de Dios. La palabra que hablamos no es la nuestra, sino la del Padre a través del Espíritu. Así que no hay manera de que no tengas que decir que sal a la calle, habla la palabra de Dios, habla a otro y simplemente dejar de saber a aquellos que no han escuchado de Jesucristo que el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo está a las puertas y es importante que lleguemos su mensaje. El versículo base de este canal es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está ubicado en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y es importante que lo tengamos en mente porque ese es el trabajo que debemos estar haciendo diariamente. Sí. Padre, te doy gracias en esta hora por la palabra que has depositado, Señor. Padre, te doy gracias porque eres tú quien hablas a través de nosotros, porque tu espíritu ha sido depositado en cada uno de nosotros en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Salvador.
Padre, te pido que cada uno de los hermanos que mensaje puedan entender que no se trata de lo que nosotros podamos decir, Señor, sino que es tu palabra la que compartimos cuando compartimos el mensaje de buenas nuevas. Que podamos impartir ese de palabra a otros que todavía no han llegado a tus pies, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que escuchan y las que escucharán en algún momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a este tu canal de Liberios Message con el tema La palabra que hablarás será dada. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.